El viernes pasado hablábamos de cómo el presidente pues había lanzado este decreto para recuperar un tramo concesionado a Grupo México. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador publica un segundo, pero en este caso es para el tren suburbano, el famosísimo tren que abarca hacia el Estado de México. Aquí el presidente, con este decreto, pues también planea hacer algo similar a lo que pasó con el de Grupo México. Y quiero que ustedes escuchen la explicación que dio el presidente, porque yo justamente les dije algo el viernes cuando platicábamos del tema del decreto. Muchos hablaban de expropiación y, y es que la expropiación y ya el gobierno se parece a Venezuela y nos va a quitar todo y que no sé qué. Yo quiero recordarles nada más que los tramos, o sea, todas las comunicaciones, vías de comunicación, en este caso, las vías del tren, ferrocarril, no eran privadas. Es que ahí es en donde como que se me confunde la banda. No eran privadas, son de nosotros, nada más son de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Como todo gobierno neoliberal o todo gobierno que se arrodilló ante la iniciativa privada, que es lo que pasó, se arrodillan ante la iniciativa privada, todo lo hacen en nombre de la santa inversión privada. Entonces, cuando viene, digamos que de las cosas que le podemos reconocer a Porfirio, es el ferrocarril. Gracias a Porfirio por el ferrocarril. Después ya podemos quejarnos de muchas cosas, pero justamente el ferrocarril es algo que viene a conectar todo el país. Y después mágicamente llega Cedillo y dice, no, es que ya no lo queremos, ¿no? De por sí ya mal mantenido, ya no lo queremos. Entonces, se lo, se lo concesiona, lo privatiza a Grupo México y a diversas empresas, pero particularmente Grupo México se lleva una tajada importantísima. ¿Qué es lo que pasa con esta concesión? Lamentablemente, así como las concesiones mineras, hay muchas que no tenían una terminación. Por ejemplo, en las concesiones mineras, que también Grupo México tiene varias, en las concesiones mineras hay muchas, sobre todo, y ahí tengo una lista de las concesiones mineras, que no tienen, son eternas, no tienen fecha de término. Entonces, el gobierno en algún momento tiene que llegar a una negociación con ellos para ponerle fin a cuando te vas a, o sea, ya no te la puedes quedar eternamente, pues no es tuya. Hay algunas, como por ejemplo la concesión en telecomunicaciones que le tocó a Slim, ¿no? ¿Quién se quedó con Telmex? Carlos Slim. Entonces, la privatización de esa empresa, Carlos Slim se queda con todas las torres y sí hay una fecha de término para cerrar esa concesión, nada más que hace un par de años, si no estoy mal, fue en 2016, 2000, no me acuerdo si 2016 o 2017, pero consigo una extensión de la concesión, entonces más tiempo le dan a Carlos Slim para quedarse con las telecomunicaciones, particularmente con Telmex. Y así hay muchas empresas que su fecha de término de una concesión era en el 2014, por ejemplo, y en ese momento solicitan una extensión, se les otorga y viva México. Y así van por la vida, con una concesión de 30, 40, 50, 70, 80 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente lo que hace no es como tal una expropiación, sino es le retira la concesión por un tramo, porque aparte ni siquiera se la retira completamente. ¿Eh? O sea, insisto, Grupo México tiene kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros de vías del ferrocarril y no le están quitando todos, solamente le retiran una parte que el gobierno necesita para poder concluir las obras que son del interés superior de los mexicanos y que además, si hablamos de comunicaciones, sí son consideradas de seguridad nacional. Las comunicaciones, las vías de comunicación, los caminos son considerados de seguridad nacional por la vía que ustedes quieran, ¿eh? Porque, y me encanta porque muchas personas cuando vemos que hay delitos, ¿no? No, es que hubo tráfico de personas en tal carretera y es que ahí los mataron y no es que la ruta de la droga pasa por aquí y por acá. ¿Cómo creen que se puede fortalecer la vigilancia en algunas zonas, sobre todo donde son los tránsitos de droga o en donde son las carreteras por donde, y son muchas, por donde van pasando las personas con camiones y demás que van traficando personas? ¿Ustedes creen que si no las convierten de seguridad nacional, pudiéramos tener algo más que hacer? Estamos hablando que sí, efectivamente, las vías de comunicación deberían ser consideradas de seguridad nacional, sobre todo en las condiciones en las que vive México. Ahora, pasando de ese debate de entre que sí son o no son, el presidente explica lo que ya habíamos, digamos que quedó en duda. A muchos de nosotros se nos hizo raro
que días antes de que el presidente publicara este decreto, tuvo 2 reuniones con la REA, el director o el dueño de Grupo México. Una de ellas fue en una comida con los diferentes empresarios, donde asistieron todos, y una segunda fue al día después. Entonces, cuando Grupo México emite su comunicado diciendo que le extrañaba y que le preocupaba y que iban a tomar medidas, como si los hubieran agarrado por sorpresa, pues evidentemente yo considero que ahí es en donde el presidente los termina de exhibir en la mañanera, pues dice que habló con la REA un día antes en la comida, al otro día, y que la REA le había dicho, todo está bien, vamos a seguir adelante, lo que tú quieras, lo que gustes, lo que mandes, vamos, jalo. Y al final, cuando ya me fue la mera hora de echar la poderosa, pues la REA dijo, bueno, sí, pero si me das estos miles de milloncitos, con todo gusto te la regreso. Y ahí es en donde el presidente pues simplemente dijo, ah, sí, pues con permiso. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente de cómo pasaron las cosas paso a paso para que se retirara esta concesión de este tramo a Grupo México. No hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o 2 meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces les dije al secretario de Gobernación, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. ¿Cómo va a venir a comer? Y y ese día se da a conocer el decreto, ¿no? Además, quiero hablar con él para ver si se llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con él. Y no, sí nos entendemos y todo. Bueno, pero quiero hablar. ¿Cuándo? No, cuando usted diga. Bueno, mañana. O sea, al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, nos arreglamos. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, porque desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces, les pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar esto? Que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz Puerto, de aquí para arriba, 12,000 kilómetros. Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso. Pero la propiedad de la nación y en especial
de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, hasta Palenque. Y de aquí para acá, la Secretaría de la Defensa. Son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos, con puertos y con otros desarrollos, parques recreativos, por ejemplo, el Parque de la Plancha en Mérida, el Parque del Jaguar en Tulum, hoteles, dos grandes empresas. ¿Por qué también? No tiene nada que ver con la militarización que piensan, ¿no? Una cosa es la defensa de nuestros territorios y otra cosa es la militarización. ¿Pero por qué a la defensa y por qué a Marina? Porque lo que estoy procurando, y esto lo he platicado con muchos, es de que no se vuelva a privatizar. Y al Fonatur se lo quitan, no aguanta ni el primer pellizco. En cambio, a la Secretaría de la Defensa, porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades, las pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero básicamente es para que esto que le ha costado al pueblo, estamos hablando de una inversión en total que va a llegar a más de 400,000 millones de pesos, aeropuertos, todo, no se entreguen. Ahí les dejo de tarea que investiguen en cuánto vendieron los ferrocarriles de la nación en la época de Zedillo. Y van a ver que los remataron. Entonces, ahí vamos, por parte. Sí, vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos, ¿no?, mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar 9,500 millones. Eso es todo. Claro, el Reforma y todos, ¿no?, los defensores de las minorías, ¿no?, de los que se han dedicado a saquear al país, porque también
medios de información, periodistas famosos, pues han lucrado, les han ayudado al saqueo. Entonces vuelven con la cantaleta, es expropiación, qué barbaridad, ya está México convertido en no sé qué país, como respeto tanto a otros países, ni lo menciono. La misma cosa. ¿Saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo? Porque es un procedimiento legal, constitucional. Yo creo que debemos de llevar, ¿cuántas en el Tren Maya? 100 de terrenos. Sí, porque es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas, se llega a un arreglo y dices, a ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertada, se expropia, se hace el avalúo y se paga. Pero sí, como 100. Es un mecanismo. Ah, pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo, ¿no? Y ahí me quiero justo detener, porque para empezar, sí, el presidente se ha expropiado, sí se han expropiado. De hecho, justo el decreto que publica hoy es para expropiar terrenos para lograr esta conectividad con el AIFA. Pero me voy a regresar antes de hablar sobre eso para aclarar estas dudas. Me encanta, me fascina cuando me llegan este tipo de comentarios. Soy fan. Gracias, Nelly Pomp. Me dice Nelly Pomp. Le recuerdo a Mel que no es lo mismo privatización que concesión. Hay que estudiar más. Para eso está el, y te corrijo yo, tumbaburros para los ignorantes. Pues justo para los ignorantes, clase de historia legal o como la quieran llamar, no hay privatización sin concesión, Nelly Pop. Te explico. Telmex es la empresa, Teléfonos de México. Pero, ¿cómo funciona Telmex? Con una red pública, ¿no? Es una red pública de telecomunicaciones. La red pública de telecomunicaciones es la que se concesiona, la que se privatiza es la empresa Telmex. En el caso de los ferrocarriles de México, la empresa que se privatiza es Ferrocarriles Nacionales de México. ¿Y qué es lo que se concesiona? Las vías del ferrocarril. Porque ¿de qué te sirve privatizar una empresa pública si no le vas a dar permiso de operar con lo que es público? Sí me explico, ¿verdad? Quiero pensar que sí me di a explicar, ¿no? Quiero pensar. Porque no hay privatización cuando estamos hablando, porque evidentemente el término privatización entra dentro de lo que son las empresas públicas. No hay privatización sin concesión. No sirven de nada que privatices una empresa pública si no vas a concesionar el uso, y en este caso estamos hablando ferrocarriles, telecomunicaciones, minas y demás, ¿no? ¿Me explico? Ahora, en el caso de las minas, por ejemplo, no se puede privatizar la mina, porque como tal no había una empresa que manejara las minas, ¿no? Entonces ahí solamente se concesionan las minas, pero esa es la diferencia. Entonces, le recuerdo a Nelly Pop que no hay privatización sin concesión. Y ahí está el tumbaburros para los ignorantes. Dicho eso, es importante entender qué es lo que pasa acá. Se han dado muchísima desinformación al respecto de lo que pasa con Germán Larrea y Grupo México, pero sobre todo el presidente en este momento cuando cierra y dice, sí se han expropiado terrenos, porque para el Tren Maya se han expropiado terrenos, por ejemplo, para el tramo 5, se tuvieron que expropiar algunos terrenos. México tenía el derecho de vía. Recuerden que ahí también había unas vías que no estaban concesionadas. Bueno, ahí tenían un derecho de vía que se pudo haber utilizado, porque aparte ese derecho de vía que eran unas vías del tren que no se usaban hace muchísimo, entonces pues nadie las tiene, entonces
pudieran utilizar, pero los terrenos aparte para construir las estaciones, los museos o todo lo que es el proyecto global del Tren Maya, tuvieron que expropiar terrenos. Entonces, ahí hay una diferencia importante y ahí no los vimos gritar tanto, fíjense. Solo en el tramo 5, por cierto, en el Tren Maya, solo en el tramo 5 escuchamos N cantidad de comentarios porque no quería que se construyera sobre el tramo 5. Y los propietarios de la tierra, del predio, los ejidatarios a los cuales les compraron su tierra, sí querían que se construyera el tren, de ahí que la venden. Se acordarán que hubo como mucha polémica de no es que no les dieron que sí, pero casi no le pusieron atención a esa expropiación. Sí hubo expropiaciones y lo que hoy hace el presidente para el tren suburbano, particularmente para hacer esta conectividad entre la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles, hace una expropiación de más de 113,000 kilómetros cuadrados en el Estado de México. Son terrenos que se van a construir para hacer 5 centros de transferencia modal de este tren suburbano. Entonces, sí hay expropiaciones. En este caso, de lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que se publica este lunes 22 es una expropiación de 113,838 metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, en el Estado de México. Estas son construcciones, instalaciones de inmuebles en esos terrenos. Todo eso, esa sí es una expropiación y el gobierno de México tiene que pagarle a los dueños mediante un acuerdo por esas tierras. Eso es expropiación. Lo que pasa con la REA no es expropiación, porque para empezar, la REA no es dueño de esas vías. Son propiedad del México. Solamente se le concesionan. ¿Qué es concesión? Le otorgan la administración a empresas o particulares para explotar alguno de los bienes durante un tiempo determinado. No quiere decir que sean suyas. Las explotan por un periodo y el gobierno puede llegar a una negociación para recuperar, quitar, revocar la concesión, que es lo que pasa con la REA. Pero al punto al que quiero llegar es que justo el presidente cierra y dice, como fue la REA, entonces todos están brincando. Y como se los dije en el video pasado al respecto de este tema, este presidente, Andrés Manuel López Obrador, es el primero que se atreve a tocarle un pelo a la REA. Un pelo. Subió un extracto, y ahí les va la prueba, para que ahí les da la prueba. Subió un extracto de una entrevista que le hicimos a una de las esposas de uno de los mineros atrapados en Pasta de Conchos. Quiero recordarles que Pasta de Conchos es una mina concesionada a, a Grupo México, también a la REA. Y este es justo el ejemplo perfecto de cómo los gobiernos han protegido a Grupo México a toda costa. A toda costa. Muchos no vieron esa entrevista y es muy importante que la vieran porque justamente acá se demuestra cómo los gobiernos eran capaces de sacarse la manga lo que fuera con tal de proteger a la inversión privada. ¿Qué es lo que pasó con Pasta de Conchos que pocas personas se acuerdan? Pasta de Conchos, siendo propiedad de Grupo México, cuando ocurre la tragedia en febrero del 2006, argumentan que no podían entrar a la mina, que porque la explosión había alcanzado en cuanto a la intensidad del fuego, una intensidad similar a la de un horno de cremación. Entonces, pues, solamente se iban a encontrar cenizas y los restos que no se hubieran cremado y que por eso pues no se podía entrar. A los 2, o sea, inmediatamente pasan 2 días y los declaran muertos. Entonces, a los meses, ¿qué hace Grupo México? Pues empiezan el rescate porque las familias empiezan a exigir y sacan un cuerpo. A los meses del mismo año sacan otro cuerpo. Entonces, su argumento de que es que no vamos a encontrar nada porque pues ellos van a ser puras cenizas, se cae abajo. Ante la presión de las familias para que Grupo México se hiciera responsable y el gobierno los presionara para que entraran a rescatar los cuerpos de los mineros, Grupo México entrega un dictamen, entrega un análisis, un estudio técnico, porque para ese momento ya se habían inundado, la mina ya estaba inundada, ¿no? Entonces, para ese momento, como había agua acumulada, entregan un dictamen diciendo que el agua
que no podían entrar porque el agua tenía sida. Estamos hablando del 2006, ¿no? El agua tenía sida. El gobierno de México entonces, encabezado por Felipe Calderón, posterior, pues allá es, o sea, recuerden que cuando se entrega este dictamen ya había pasado a las elecciones, ya había ganado Felipe Calderón, o sea, ya. Eso fue un año después de que les dijeran que no, ya habían rescatado, o sea, un año después prácticamente, entregan este dictamen de que es que el agua tiene sida. Lo recibe Lozano y Javier Lozano entrega un segundo dictamen, un segundo análisis donde confirma lo que dice el Grupo México. En cabeza de quien cabe que el agua tiene sida. Escuchen lo que dice, para que no digan lo saqué yo. Esto es de lo que ha sido capaz el gobierno con tal de proteger a Grupo México. O sea, así de intocable fue Grupo México. Escuchen esto. Que se vea es cómo murieron ellos. Las familias tenemos una sospecha de que ellos no murieron en el instante. Ellos murieron esperando ser rescatados. Pero por la falta de soporte, que era una de las irregularidades que tenía esta empresa, la empresa en la mina de cuenta que lo que era todo desde el inicio hacia el fondo, fueron quitando soportes del techo para aventarlos hacia mero adelante, en lo que ellos iban avanzando. De cuenta, quitas estructura para ponerlo, sí, así es. En vez de tener más estructura para dejar protegido atrás. Exactamente, entonces claro, se da esta explosión, el estruendo, la fuerza, lo que nosotros pensamos es que lo que hizo la mina fue que se derrumbó, o sea, se colapsó la parte de la entrada, la parte débil, y ellos se quedaron en el fondo de la mina, porque ellos no estaban en el camino de la mina, o sea, había varias personas, pero la mayoría de ellos estaban en el fondo, entonces independientemente de donde haya sido el punto de la explosión, no recorrió toda la mina esa explosión. Entonces, sí nosotros queremos saber eso, o sea, ¿por qué se declararon muertos a la semana? Y que realmente pues, nos comprueben, o sea, al entrar es lo que vamos a ver si realmente es. Y te digo, y una cosa ha ido con otra. O sea, ellos cuando pararon primero que dijeron que ya no estaban con vida, ¿no? O sea, ya no iba a hacer rescate a los primeros días. Se termina. 2, 3 días, creo. Sí, se termina y entonces dice, vamos a ventilar la mina y no sé qué, y vamos a recuperar. O sea, ya no vas por vivos, vas por muertos. Entonces, cuando sucede esto es cuando recuperan en junio a uno y en diciembre a otro también. Y en abril paran con los argumentos de que él estaba inundada y que el agua tenía sida, que tenía hepatitis, que tenía una sinfín de... ¿En serio? Sí, presentaron unos peritajes pagados por ellos. Entonces, eso lo hizo la empresa. Eso lo hizo la empresa, Grupo México. Entonces, así, o sea, todo ha sido pura mentira, en base a mentira. Y lo peor de todo es que el gobierno se los ha aceptado. El gobierno se los aceptó en su momento. Justo eso quiero llegar, porque hay que entender que este es un tema que sobre todo le compete al gobierno federal. Sí. Desde las concesiones, las regulaciones y las supervisiones le competen al gobierno federal. Entonces, en 17 años les han tocado tres administraciones, la de Calderón, la de Peña Nieto y ahora la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa en la administración de Vicente Fox que le permite a la empresa, de Calderón que le permite a la empresa, y qué pasa en la administración de Peña Nieto? O sea, que eran competencia de ellos el llegar a hacer algo. ¿Ellos qué hicieron? ¿Protegieron a la empresa? ¿Se hicieron a un lado? ¿Qué pasó? Mira, ahí en la de Calderón fue cuando aceptan estos peritajes. Entonces estaba el agua tiene sida. Sí, que estaba como secretario de Trabajo Javier Lozano. Él es el que se los acepta y de ahí de ahí dice, no, pues ahora vamos a continuar con otro peritaje que nosotros lo vamos a hacer para ver si es cierto o no es cierto lo que están diciendo. Sucede después que en ese mismo sexenio, el mismo Javier Lozano dice no se puede, que porque nuestro peritaje ha dicho que no se puede, que las condiciones son muy malas y que no va a arriesgar vivos por muertos. Así lo dice y le da el cierre, o sea, ya no quieren volver a tocar el tema. Entonces las familias igual seguimos luchando y pidiendo a través de llegamos hasta gobernación, en aquel entonces estaba Mauriño de secretario, y también, y él lo que dice es que, va a hacer lo posible por continuar y todo, pero nadie hace nada, o sea, prácticamente desde Javier Lozano, desde ahí se quedó, ya nadie empezó a mover nada, hasta ahora que las familias en el 2010 decidimos ir a interponer la queja
ante la Comisión Interamericana, porque ya no vimos que aquí podíamos tener un acceso a la justicia. Entonces dijimos, pues tenemos que salir a buscarla afuera. Entonces ya nos vamos afuera y pues ya no es peleándole a la empresa, sino peleándole al Estado, ¿verdad? De que pues todas las... Ahí está. O sea, que el agua tenía sida. Y el gobierno que hizo en ese momento, defenderlo y protegerlo. Que otro ejemplo. ¿Qué hay con la tragedia del río Sonora? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eso también es consecuencia de Grupo de México, por cierto. Fue un desastre ambiental porque el 6 de agosto del 2014 la mina Buenavista del Cobre, que es propiedad de Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron directamente en la vida, las cosechas y el ganado de 22,000 personas. Años después, eso sigue tampoco sin resolverse. Y eso ocurre en la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, si se pueden dar cuenta, cómo a lo largo de los años Grupo México ha sido el intocable. Hoy lo tocan, hoy a Grupo México le retiran la concesión porque, ojo, nada más le retiraron la concesión de un tramo de los miles que tiene, porque tiene tramos, miles de kilómetros concesionados. Le retiran solamente, creo que es el 1% de lo que tiene concesionado Grupo México. Y se lo retiran sin prohibirle que lo use, porque además actualmente lo está usando. O sea, Grupo México puede seguir utilizando ese tramo, pero ya no es suyo. O sea, ya no lo puede explotar más bien, porque nunca fue suyo. No lo puede explotar. Entonces, lo puede utilizar, el gobierno de México le dio el derecho de vía, lo puede seguir usando para cumplir con sus funciones, en lo que el gobierno de México puede terminar de armar lo que van a construir con ese tramo, que es para el transísmico. ¿Ven la diferencia entre expropiación y entre retirar una concesión? Y sobre todo, creo que lo importante, y lo sigo diciendo, es que por primera vez tocan a Grupo México. Por primera vez. Que lo tendrían que haber tocado hace muchos años. Porque justo en este caso de pasta de conchos, que seguro estoy que es lo mismo que en el del río Sonora, protegen a Grupo México para que Grupo México no gaste más dinero en rescatar, o en el caso del río Sonora, en limpiar. Lo protegen de acciones penales, porque, por ejemplo, en el caso de los mineros, el tema legal se queda congelado, no pueden declarar que hubo un homicidio, no pueden culpar a la empresa porque pues no hay cuerpos. Como no lo han logrado entrar, pues no hay cuerpos. Entonces, ¿cómo aplica la máxima de los abogángsters? Si no hay cuerpo, no hay delito. Por eso no han podido proceder legalmente o penalmente en contra del Grupo México, porque justo lo que explican es que Grupo México, lejos de mantener los soportes en todo el camino que iban recorriendo los mineros, iba quitando soportes conforme, o sea, prácticamente ya los estaba condenando a enterrarlos si algún accidente ocurría, porque no había soportes en las primeras partes de la mina. Por eso, la teoría de las esposas y de muchos colectivos en pasta de conchos es que los mineros no murieron al instante, no murieron como dijo Grupo México que habían muerto, sino que murieron esperando ser rescatados porque se quedaron atrapados. Ese es el argumento y la razón por que las esposas quieren que se entre es justamente para comprobar su teoría y que Grupo, y ahora sí que se haga justicia, porque no se va a hacer justicia en el caso de pasta de conchos si no se llega hasta el punto y se comprueba lo que dijeron las esposas. ¿Cómo se va a comprobar? Esto es muy sencillo. Ya tienen argumentos que les dan la razón, que es el que hayan rescatado 2 cuerpos, cuando meses después de que Grupo México dijo que era imposible porque el incendio seguramente los había quemado. Ya tienen evidencia que les da la razón. Pero si nos vamos más adelante, si en el rescate encuentran los restos, quiere decir los huesos y demás, encuentran restos, las telas de los mineros y demás, porque ya pasaron 16, 17 años, si encuentran esos restos y encuentran esa zona, la forma en la que encuentran esa zona es lo que les va a terminar de dar la razón. Y ahí sí se podría proceder penalmente en contra de Grupo México. Ellos quieren que pase el tiempo. Grupo México quiere que pase el tiempo. Grupo México quiere que nada sepa, que los gobiernos lo protejan. Todo en nombre de la santa inversión privada. Así. O sea, Grupo México ha evitado hacerse de acciones penales que puedan llevarlo a la quiebra con la alianza de los gobiernos federales. Eso es lo que ha pasado con Grupo México.
La contaminación que se dio en Río Sonora, no ha habido no hubo ningún tipo de acción penal ni nada en contra de Grupo México por la intervención, la santa mano del gobierno federal. Entonces, ahí es cuando me pongo a cuestionar muchísimo y de forma muy dura a la famosa inversión privada que dice es que el gobierno no se debe de meter. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno no se debe de meter, pero también aplica para ellos. Una cosa es la santa inversión privada. Yo estoy de acuerdo, se necesita, pero los límites son sanos. Es como toda relación. Los límites son sanos. El Estado está para proteger a los mexicanos. Y si una empresa ha violado no una, no dos, no tres, sino un sinfín de ocasiones, ha violado derechos humanos e incluso por sus negligencias, por no seguir las normas, ha matado personas, merece que la justicia llegue. Que las autoridades, el famosísimo Poder Judicial que tanto defienden, que les caiga encima. ¿Qué es lo que va a pasar con Grupo México en caso de que empiece a presentar este tipo de acciones penales? Sus acciones se van a ir al suelo. Y entonces va a ser una empresa que se va a terminar declarando en quiebra. O sea, eso es lo que Grupo México quiere evitar. Que si se le empiezan a acumular todo este tipo de acciones penales en su contra. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Pasta de Conchos, del homicidio de 63 personas por negligencia. Y además, la negativa y el encubrir pruebas. Porque toda esta, es que el agua tiene sida, todo eso fue justamente para evitar que entrara. Y el gobierno, el gobierno, yo no logro entender. Javier Lozano, perdón, es poblano, perdón para mis poblanos, pero es que no debería de ser poblano. O sea, Javier Lozano, de verdad, es esas personas que va por la vida sintiéndose superior. No solo les aceptó que el agua tenía sida, sino que hizo un propio dictamen con sepa quién, que dijo exactamente lo mismo. ¿En cabeza de quién? De verdad es que me frustra. Y en el caso de Río Sonora, estamos hablando de 22,000 personas afectadas, cuyas vidas, cuyo patrimonio también fue afectado y contando. Y Grupo México, miren así, lavándose las manos. Y la REA viviendo por la vida feliz, feliz, gastando y siendo uno de los hombres más ricos de México. No estoy en contra de los empresarios y entiéndase de esa manera. Estoy en contra de los abusos. O sea, los empresarios se dan de cuenta que son como unos niños chiquitos, ¿no? Que están en esa etapa de crecimiento. Y el gobierno es el papá, que si el niño agarra algo y lo rompe, pues el papá es el que se supone que le tiene que decir que no. ¿Qué pasa cuando tienes un niño que lo dejas hacer lo que quiera? ¿Cómo termina ese niño? Pues termina creyendo que está bien, porque nadie nunca le dijo que estaba mal. Entonces va por la vida el niño rompiendo cosas, destruyendo, pintando y nunca nadie le dice que está mal. Al contrario, ves a los papás, que hay muchos que sí lo hacen, hablando neta con papás, que van por la vida cubriendo los rastros y no lo toques, no lo regañes, no le digas nada. ¿Y qué ha hecho eso con la sociedad? Tragedias, porque tienes personas que no aceptan un no por respuesta, tienes personas que cometen delitos y que creen que está bien. Eso es exactamente lo que pasa con algunos empresarios. Que el empresario no está para ayudar, el empresario está para lucrar. ¿No? El empresario, el mercado y demás. Ok, generan empleo, sí, qué maravilla, pero ¿quiénes también se enriquecen? Ellos. Si el Estado es incapaz de ponerle un límite, decirle, esto está mal y te tienes que hacer responsable de esto, ¿qué creen que va a pasar? Lo va a cometer una y otra vez, porque al final sabe que pues sí, estará mal para algunas personas, pero no para el que tiene el mando de decir está mal. Ese es el punto con los empresarios, que muchos, no todos, se han convertido en los grandes magnates a punta de las alianzas, de la ayuda, de la negligencia, del que se hicieran guajes los gobiernos estatales y también federales. Ese ha sido el problema. Que les condonaban impuestos, que les daban contratitos, o sea, casi era de, que contaminaste un río, no hay bronca, aquí tienes otros contratos. En vez de ponerles un límite y de velar por lo que debe velar el Estado, no, muy bien hecho. ¿Que cuántos empleos más vas a...? Pues no importa que se murieran 22,000 personas, no pasa nada, aquí vas a generar 300 empleos. Qué maravilloso, ¿verdad? Se han generado 300 empleos. ¿Perdón? Ese es el problema. Ese ha sido el problema con los empresarios y ese ha sido el problema con Grupo México. Punto. Les duela o no les duela. Esta es la primera vez que alguien le pone un alto a esta empresa. Que, ojo, deberían de ser mucho más fuertes con Grupo México por todas las miles de irregularidades que ha cometido, deberían ser más rudos con el caso de Río Sonora, deberían ser más insistentes con el caso de Pasta de Conchos, porque la única manera de frenar a un monstruo como lo es Grupo México, que sí genera muchísimos empleos y lo que ustedes quieran, gusten y manden, es que entiendan y paguen por lo que han hecho mal.
no que se les vaya por la vida permitiendo y aplaudiendo todo. Ese ha sido el problema y eso es todavía lo que falta. Porque el caso de Pasta de Conchos no es que ya esté resuelto, ¿no? Hay temas con las empresas que van a trabajar con el rescate, o sea, incluso los familiares ven con un poco de ya desilusión el que se vayan a rescatar los cuerpos en esta administración. Porque, insisto, el tema de Pasta de Conchos, que para mí es un ejemplo que lo pude platicar con una de las esposas, con una de las víctimas, y me lo dijo tal cual, no solo es por tener el cuerpo de tu marido, de tu hijo, de tu esposo, y tener como paz y ya poderles dar santa sepultura, no. Es por el tema de Grupo México, es para hacer justicia. Es para que se demuestre que no fue un error de ellos, sino que fueron negligencias y que hay responsabilidades y que no se ha hecho justicia. Ese es el tema.